Bueno, Alejandrina, bienvenida a este nuevo programa de esta temporada. Hijos líderes, ¿cómo te sientes? Súper contenta, súper feliz. Creo que vamos muy bien. Sí, El tema es sí, amplísimo, pero bueno, sí. Y gracias a Dios hemos tenido mucha receptividad, así que bueno, vamos con todas. con El todo. programa del día de hoy vamos a hablar de la autoestima como una manera de cierre y lo que genera una baja autoestima en un niño, involucrándolo a cultos, ¿no? Entonces, por Sí. eso en el programa de hoy vamos a hablar sobre el autoestima y los cultos. Bueno, Alejandrina, vamos a cerrar con bueno, vamos a empezar con el autoestima para cerrar esta etapa, ¿no? De este tema. Recordamos en los programas anteriores la importancia de la autoestima en el niño, que crezca con una autoestima positiva Ujú. para que así él pueda ser un líder de su propia vida, el cual es el concepto de este programa. Hijos líderes, que sean líderes de su propia vida, no de lo que el mundo te vende. O los diferentes grupos. O los diferentes Ujú, grupos, perfecto, que eso es lo que ujú. vamos a hablar en el programa del Sí. día de hoy. Entonces, refrescanos un poquito el autoestima, la importancia de la autoestima en el niño y cómo afecta, porque yo soy fiel creyente que si el niño empieza a desarrollar una autoestima baja, empieza a crecer o nacer en él esta necesidad de involucrarse en grupos y lamentándolo mucho, pues cae en grupos no adecuados, que es lo que vamos a hablar en el programa de hoy, que son los cultos. Entonces, háblanos de la importancia de la autoestima en el niño y lo que puede conllevar una baja autoestima. Fíjate que el ser humano de toda la vida ha sido y es y será hasta el final un ser social, Total. ¿no? Entonces siempre va a buscar a otros seres humanos. Eso ya es por naturaleza, es que es parte fundamental del desarrollo humano en todas las etapas del ser humano. Entonces, pues en esta búsqueda hay muchas opciones y vamos a enfocarnos a las opciones positivas y negativas. Hay grupos muy positivos que te ayudan a crecer como ser humano y que te dejan cosas riquísimas de experiencia, ¿no? Experiencias muy vastas, muy lindas. Hay muchos grupos de esos. Okay. Hay otros grupos, hay otras personas que no tanto, no te ayudan tanto al crecer. Ellos tienen sus motivos, también hay un motivo. Em, pues normalmente la gente se une a estos grupos no muy positivos porque realmente andan en una búsqueda de identidad o en una búsqueda de trascendencia. Ellos o muchas veces sí sienten que sea una causa noble, muy noble. Claro, quiere sentirse que pertenecen a algo. Sí, sí, Ujú. a una causa noble, una causa social, lo cual es muy loable. Una vez que están dentro de estos grupos no muy positivos y ya van dando cuenta de cómo van funcionando y las verdades y eso, se ven involucrados y a veces no pueden salir. Mm. Hay todo un proceso. ¿Por qué llegaron a meterse en una situación así? ¿No? Y estamos hablando de grupos extremistas, sea religioso, cualquier religión puede llegar a un extremismo, sea político, social o en la escuela pandillas, ¿no? Cualquier tipo de grupo puede originarse con una buena intención, una buena causa, pero después se va como contaminando, corrompiendo y pum, vale, cambia el objetivo principal. Mm, claro. Empieza con una Antonía y después a medida que va avanzando se va desviando la cosa. Puede, sí, Claro. sí, sí. Y pensemos en grupos políticos fuertes del siglo pasado, como la Alemania nazi, ¿no? Mm, En donde tenían una causa social, económica, venían de una depresión fuerte, tenían problemas muy serios en la sociedad. Y hay alguien que les habla lindo, que les dice, que les promete que van a mejorar, que van a salir adelante, es carismático, es increíblemente inteligente y convence y va convenciendo a las personas que ese es el camino que hay que seguir y hay una causa común, ¿no? Para toda la sociedad y dicen, sí, vamos por esto, porque esto es lo que nos va a sacar adelante. Así como eso, hay muchísimo, se puede aplicar en cualquier otro sector, en cualquier otra área. aquí es cuando tú te das cuenta de la importancia del rol del padre,
de no dejar que el niño crezca en el mundo. Me ha pasado que he escuchado padres que dicen, no, eso es normal, no, tiene que sobrevivir y tiene que adaptarse al mundo. Y dejan al niño suelto y la importancia de educarlo, lo que hemos hablado en los programas anteriores. Tendrán que salir al mundo, por supuesto que sí, pero pues que salgan armados. Claro, preparados, listos para todo, Sí, que salgan con una listos. personalidad sólida Sí, para no caer en estos cultos. sí, porque igual y no llegamos al punto de culto, pero bueno, si te juntas con 5 amigos que son borrachos, pues tú vas a ser el sexto borracho. En Claro. cambio, te juntas con 5 que son deportistas, tú vas a ser el sexto que va a ser deportista. Entonces, bueno, una de las pautas que siempre yo les decía, para empezar, fíjate quién es un amigo, un compañero y un cómplice. Esa pauta es muy sana porque en un salón de clases hay muchos niños, niñas, todos de entrada son compañeros. Eventualmente escogerás algún amiguito, 2, 3, 5, no sé, y serán amigos. Bueno, muchachitos se pueden convertir en amistades, ya sea en la universidad, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Y habrá otros que de esos amigos que ya tienes más cercanía, que, bueno, vámonos al bar, vámonos, no vamos, vamos a la escuela, o hagamos esto, hagamos lo otro, algunas cosas no muy lindas, no muy buenas, y entonces eso ya es como cómplice, ¿no? Tú no dices nada, yo no digo nada, le dices a tu papá, a tu mamá que fuiste conmigo y nos vamos a otro lado, no sé, cualquier tipo de mentira, encubrimiento. Entonces ahí se convierte en cómplice. Bueno, pues bueno, como ya está muy enrolado, esto tienes el riesgo, la posibilidad, no quiere decir que siempre, pero que te enroles en otras cosas más fuertes, Claro. ¿no? Entonces, ¿Cómo a dónde vas a poner el alto? Si no está preparado, si lo dejaron hacer libre, porque confío en mi hijo y lo que le dije está bien y tiene que sobrevivir y tiene que saber, ok, sí, no digo que no, tiene que pasar por la experiencia, pero está realmente preparado, tiene una como madurez, aunque sea a corta edad, debe de haber cierta preparación, ¿no? claro. Yo en mi país, bueno, no sé si aquí la gente conocerá, pero tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá siempre Sí, me decía eso, me decía, cuidado, uno no puede rechazar y maltratar al otro, pero uno no, tiene que ser selectivo en sus amistades sí, en muchas ocasiones. sí, sí. Bueno, entonces ya hablando, Entonces, sí, bueno, en general, básicamente hay que tener cuidado y los padres tienen que estar pendientes de los niños, no confiar sí. tanto. Sí, bueno, puedes confiar, siempre estar alerta, porque tampoco los puede uno criar a que tengan miedo de todo, Mm. a que no confían en nadie. Todo en exceso es malo. Exacto, lo que estamos hablando es que los extremos no son buenos, Exacto, ok. ¿no? Listo, entonces ya teniendo una idea básica de la Ajá, importancia del rol del padre sí, en la autoestima del niño y en el desarrollo de la personalidad del niño, vamos a definir ahora el culto. ¿Qué son los sí. cultos? Bueno, los cultos son grupos que pueden ser, como decíamos, Ujú, pueden ser de tipo corte religioso, ok, puede ser una secta, más bien se le denomina secta religiosa, ok, porque es extremista, básicamente, ok, tiene unas visiones de sus credos, de sus creencias, de forma muy extremista. Y el que no las acepta, pues no puede pertenecer. claro. O si las aceptas, no hay salida a veces. ¿Por qué? Ahí es donde el que se introduce debería de tener así como las antenitas bien, los focos amarillos avisándole qué está pasando aquí. O sea, que no respetan el libre albedrío como el Señor nos lo respeta a nosotros que podemos escoger. Una vez que tú entras es difícil salir, efectivamente, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque usan mucho la programación neurolingüística, Mm, son muy manipuladores, es generalmente gente muy carismática mm. y bueno, ¿te la crees? No, 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 es que él es bueno, ella es buena, no, lo que está haciendo es bueno, estás de veras convencido que es una causa buena. Que no hay Pero nada malo de trasfondo. exactamente, exactamente. Puede ser también un grupo de sistema o una comunidad política, como decíamos, Ok. en donde si tú no estás de acuerdo, entonces no eres bienvenido y tienes que acatar ciertas normas, reglas y, bueno, Y no te donde se creas, coarta la libertad. claro. Y ese mismo rechazo hace un quiebre en la persona porque el mismo deseo el deseo de querer pertenecer a una comunidad puede hacer que
que haga cosas que no debe hacer para poder entrar. Lo Exacto. veo mucho en los colegios, cuando ponen a los niños a hacer, si quieres pertenecer, tienes que hacer este reto. Y muchos niños han muerto por estos retos, inclusive hasta el mismo compañías Cierto. grandes de publicidad, que no podemos mencionar aquí los nombres, Ajá. inventan retos y la gente empieza a hacer estos retos y hasta puede llegar a sufrir consecuencias graves. Entonces, Oh, la sí. importancia de que la personalidad esté definida para no entrar a estos tipos de cultos. ¿Qué puede hacer un padre o cómo puede un padre detectar? De repente llega el niño a la casa y dice, papá, está este grupo eh, X, y el padre escucha algún comentario, activa las antenas. ¿Cuáles son las características o, o Síntomas, señales o señales. síntomas, señales Bueno, que el padre dice, no, ya va, esto no es bueno, esto no es malo? ¿Qué es lo que el padre puede tomar en consideración como señal de alerta. exacto, para ver si el niño está bien o no y darle un consejo apropiado al niño? Vamos a poner el ejemplo que sucede mucho. Cuando se van a las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, hay movimientos veganos. Yo no digo que los veganos sean malos, sino la forma del approach a veces es de este tipo. A veces, no siempre. Comer verduras es saludable. Hay una diferencia entre vegetariano y ser vegano. Ahí hay, en el ser vegano, lo hacen básicamente por la ecología, ultraecología, por salvar a los animalitos, porque pobrecitos como sufren, porque nos vamos a comer a otros seres vivos. Bueno, pues las plantas también son seres vivos, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Ay, Dios mío. O sea, cuando empieza a ver Como ese el tipo de, enfoque. sí, el enfoque, pero Ujú. cuando ya lo ves desde afuera, lo ves como hay Extremista. incongruencias, Ok, sí, incongruencias, ¿no? ok. Entonces llega el chico, la chica a su casa de vacaciones de la universidad y yo ya no como leche porque es de animal, ya no como tal porque no sé qué, ya no como tal y los papás ya no saben qué le pasó, Ujú. si se fue comiendo normal, regular, como toda la familia y de repente cambia una. Ok, ¿qué quieres? No, es que ustedes están mal. Empieza esta reacción agresiva, es el Como primer atacar. síntoma. Ajá, Ujú. porque se ve cuando tú le das los motivos, las explicaciones o les empiezas a preguntar, los argumentos a veces se caen. Sí, porque los argumentos es ataque, no es Ajá, explicación como tal, sino que te sí, señala a ti y no da una explicación lógica del por qué. porque no la hay, porque hubo una programación neurolingüística. Entonces, está condicionado, adoctrinado Mm. a esas creencias. Y cuando no tiene la suficiente información, no puede defender su cuestión, su punto. Entonces, el primero es eso. Puede haber confrontación, síntoma de que algo ya no está bien, ya no es normal en sus respuestas, en su actuar, se distancia, se aísla. Normalmente los cultos lo que hacen es aislar a las personas de su entorno, porque si los aíslas, pues los puedes manipular más fácil. Claro, tiene Entonces, todo el control absoluto. sí, entonces silencio, aislamiento, enojo, sí, irritabilidad. Perfecto. Entonces ahora hablemos, Ujú. porque obviamente un culto no funciona si no hay un líder. Tiene que haber Exacto. alguien que dirija esa manada, y me imagino para una persona estar en la capacidad de dirigir estos cultos porque debe desarrollar una personalidad potente y contundente que no Ajá, perdone nada. Entonces me sí, gustaría hablar o preguntarte claro, sobre estas características de los líderes de los cultos. claro, Porque porque normalmente la gente sigue a los líderes porque quieren ser como ellos, ¿no? sí, Entonces, sí. ¿cuáles son las características de un líder de un Pues culto? mira, Ah, aquí está. sí, Ok. las características de los líderes de culto normalmente son narcisistas, quieren toda la atención hacia ellos, atraen toda la atención. Son carismáticos, lo que te decía, o sea, tienen una forma de llegar a las personas muy, muy, De envolver. sí, carismáticos. O sea, ya nada más como habla, no, no estoy entendiendo lo que me está diciendo, pero como lo dice, me gusta. Ya, ¿no? Eso Claro. es como muy carismático, me atrae.
es dominante, aunque el dominio no lo presenta como su primera carta, ¿no? Sí, se puede decir que es una persona segura de lo que dice y por eso Sí, se la cree, porque se lo creen, se lo creen. Eh, Demanda obediencia de sus de sus súbditos. reglas. Sí, sí, demanda obediencia de sus Ok. propias reglas. Pues sí, piensa en los narcos, en todos ellos, ¿no? Demandan obediencia ciega. Increíble. Aseguran tener poderes sobrenaturales. Muchos de ellos sí, porque estamos hablando en que de los diferentes tipos de cultos, pero como hay son a veces psicópatas, sí se creen que son los mesías, los salvadores, o, ¿no? Y que van a cambiar el mundo con su decálogo, Ujú. con sus Y eso es reglas. algo que diferencia mucho la Iglesia Católica, porque el Señor nos enseñó a ser prudentes y esta gente va con todas diciendo que tiene todos estos dones y ahí es cuando Sí, no es así. sí, sí. Son arrogantes y jactanciosos, normalmente. Sociópatas o psicópatas. Cero empatía del ser humano, del sufrimiento del otro. Son delirantes, o sea, tienen unos proyectos de salvar a la humanidad impresionantes. Bueno, van a salvar la Tierra, imagínate. Pasa, los he escuchado, los he escuchado. Van a salvar el planeta. Eso es lindísimo. Ay, Dios mío. Son persuasivos. O sea, Ok. insisten, insisten, llevan como 30 años con la misma cantaleta. Vamos a salvar el planeta. Son persistentes, insisten, insisten. Bueno, de eso, Sí, de ahí viene la reprogramación, de repetir lo mismo una y otra vez. Llega sí, un momento que te la crees. ¿te la crees? Mm, Que nos estamos achicharrando en el planeta, ¿no? Autoritativos y controladores. mm, ¿Por qué? Porque si dan libertades, pues se les sale la gallina del huacal, ¿no? claro. Necesitan Increíble. tener el control del pensamiento, no nada más de la persona, del pensamiento y hasta del alma de la persona. Qué Que es, peligro. sí, sí, quieren tener el control total de todas las áreas de la persona. Mm, Explotador. Pues sí, porque hemos visto muchos grupos que si no hacen que sus seguidores aporten a la causa de alguna forma o de otra, no nada más estoy diciendo dinero, puede ser que aporten, cantidad de cosas pueden aportar a los diferentes No, cultos. y hace que se sientan culpables si no colaboran. O sea, como que no están Claro, ayudando a a la que el causa. mundo, ajá, a que el Ajá. mundo se salve y no se achicharre. Sí, sí, Listo, ok. sí. Entonces, ya definiendo las características del líder del culto, Ajá. ¿cuáles serían las características del seguidor de este culto, pues? Claro, es muy importante saber. Fíjate, tienen una menor o casi nula formación espiritual y religiosa. Mm. Qué importante. Es que yo siempre he dicho, ser católico es de guerreros. Uno va en contra de todo y de todos. Pues, pues mira, más que en contra, yo Mm, diría, estás como que increíblemente más apegado a la realidad de que somos finitos, que nos vamos a morir, a las realidades sobrenaturales. ujú. Que no somos invencibles ni poderosos, que Sí, sin Dios nada podemos. que sin Dios nada podemos, pero que hay algo que nos trasciende a lo que vamos hacia allá, como que, o sea, sí, dentro de la realidad material, pero tenemos la visión sobrenatural. Y eso, como el mundo va a ras de tierra, Mm. pues no se comprende. No es que vayamos en contra, sino que no se comprende la visión sobrenatural. Entonces corrijo, somos realistas. Somos realistas con visión sobrenatural. Eso. Ese va a Sí, ser el eslogan de este programa. sí. Listo, a ver, ¿qué otra característica? Bueno, un seguidor puede ser alguien que está buscando su propia identidad. Es que con esto hice clic. Es que esto me encantó, Ujú, porque hice clic, me identifico. ok. Necesidad de compañía. Actualmente vivimos en una sociedad que está rodeada de soledad. Ujú, Entonces, pues sí, claro,
somos seres sociales, como dijimos desde el principio, necesitas interactuar con otros seres humanos. Si eso te hizo clic y necesitas compañía, bueno, pues te adhieres. Total. Soledad o aislamiento, lo que decíamos. Ujú. Necesidad de pertenencia, falta de asertividad. Uy, O sea, inhabilidad de decir no o expresar dudas o críticas. yo Ay, tenía eso. Yo tenía sí. eso. A mí me costaba decir que no y decía que sí a todo por el tema de que uno quiere complacer a todo el mundo. Y a Eso. veces uno se va perdiendo en ese caminar porque no tienes que aprender a poner límites y a definir que sí, que no. A mí Sí, me pasaba eso. Cuando yo llegué a este país, sí. porque yo vivía que no, que no, que no, que no. Y cuando llegué aquí dije que sí a todo y me descontrolé hasta que, bueno, gracias a Dios el Señor me llamó. Y heme aquí Ajá, ahorita haciendo este ajá. podcast con Alejandrina, una cosa. Qué maravilla. Qué A bueno. ver, sigamos. Sí, sí, pero es una inhabilidad de decir no. Volvamos a los temas anteriores. Si yo autoritariamente le mando algo a mi hijo o lo regaño o no le doy el chance de hablar y expresar por qué o tal hizo tal comportamiento, le estoy yo mismo inhabilitando a que exprese sus opiniones. Claro, porque no lo ayudamos a razonar, ¿no? Sí, Ok. sí. Entonces no puede ser asertivo. Yo misma le coarté la libertad. Yo misma estoy programándolo para que venga otro y se lo lleve a un culto, a un grupo destructivo o lo que sea. Porque yo no le di ese chance de expresar y de decir no. Oye, no, sí, o sea, sí voy a recogerlo, pero dame chance, mamá, a que termine mi episodio, mi capítulo, lo que sea. En 5 minutos lo recojo. O sea, sí, vamos a negociar. Le tengo que dar Oportunidad. sí, ese valor, esa fortaleza. Sí, tú puedes negociar, tú puedes decir que no, o decir, ¿por qué ahorita, mamá? ¿Por qué ahorita tengo que hacer tal o cual? ¿No? Eh, no desarmarlos nosotros mismos. Claro, no destruir su personalidad, darle la No, oportunidad que se desarrolle. sí, Ese es el problema a veces de los padres, que quieren moldear sí. algo a su imagen y semejanza y tienen que entender ¿Por qué que lo digo cada uno es yo? diferente. Sí, porque lo digo yo. Sí, al rato lo va a decir el del culto. Ujú. Credulidad, baja tolerancia a la ambigüedad. ¿Qué es esto? Necesidad de respuestas absolutas, impaciencia por obtener respuestas. Uy, Esto está así, subiendo cada vez más en las estadísticas, ok. porque Bueno, yo no sé siento, nada, es verdad, rápidamente, internet. sí, Y uno empieza a averiguar y uno cree cualquier cosa que dice el internet. sí, Eso es como cuando uno está enfermo, señores, no busquen en Google, no busquen que le salen de todo y uno se las cree todas. sí, 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 Ok, baja tolerancia sí, a, quieres respuesta y respuesta ya. inmediata. Y no te detienes a analizar si esa respuesta es la correcta, la que conviene o no. Claro. Desilusión cultural, alineación, insatisfacción con el status quo. Por ejemplo, estos grupos de anarquía, que pueden ser de diferente tipo, ¿no? Claro. Estos grupos de anarquía están insatisfechos con el sistema. Que ese sería el statu quo. Sí, Ok, exacto. El sistema funciona así, así, así. El sistema en general, en un país, en una sociedad, en una empresa. ok. Pues así funciona. Pero siempre van a tener un lío interno de insatisfacción con esos sistemas. Entonces hay que romper esos sistemas. Mm, Y por eso se identifican con ciertos grupos que son cultos, al final de cuentas. ok. Susceptibilidad de estados similares. Importante tanto para la programación neurolingüística como para la hipnosis. Imagínate. O sea, son personas, los seguidores de culto son susceptibles a situaciones muy parecidas. Son presa fácil porque mucho se dice que dentro de la programación neurolingüística se aplican técnicas de hipnosis o independientemente de hipnosis. Es que no se explica cómo un país entero en Europa siguió a un líder tan poderoso. Claro, pasó en otros países en Latinoamérica también. También, también. Entonces hay un lavado de cerebro que Matías Desmet, que yo recomiendo muchísimo Ok. ver. Matías Desmet se llama. Él habla de la psicología del totalitarismo. Mm, Y entonces explica estos puntos de los líderes de culto y de por qué las personas siguen a esos líderes de culto.
Ok, que en su mayoría baja autoestima. Sí. Una situación desesperada con baja autoestima es un caldo de cultivo perfecto. Son muchos Es una olla factores. de presión a Sí, punto de disparar sí, 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 y sí, dejar sí, sí, desastres. sí, 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 exacto. A Falta de ver. confianza en sí mismo. Mm. Un deseo de significado espiritual. Como no tienen un parámetro, hay muchos padres que dicen, no, es que yo no le voy a meter tal o cual religión, el que escoja en el futuro. Pero si no tiene un parámetro de comparación, ¿cómo va a decir, no? ¿Cómo va a decir, bueno, sí, porque acá es esto y esto y esto? O sea, comparo con lo que yo traigo Eso de está formación buenísimo. y entonces puedo decir, bueno, sí, bueno, no, 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 no a las otras opciones o sabes que esta no me convence porque acá dicen esto y esto y esto, pero debe de haber ya debe traer un parámetro de comparación desde chiquito. La formación religiosa, me acuerdo, debe de ser desde chiquitos. Me acuerdo que una amiga decía, es que las niñas no las llevamos a misa porque tenían 5 y 6 años. Están muy chiquitas, no aguantan. Pero es que era parte de la formación. Es que no entienden aparte. Sí, no, a lo mejor no van a entender todo, pero estás hablando de formación, de que hay un momento para todo y este es el momento de ir a misa, de estar atentos, de que hay protocolo, de que te levantas, te Una contestas, estructura. cantas, hay una estructura y te vas acostumbrando. Al principio pues será difícil, a todos nos costó trabajo como niños y como papás, ¿no? Pero se les forma el hábito. Aquí estamos hablando de formación. Y a lo mejor no entendía a su nivel. Bueno, pues tú le explicas a su nivel después. No se lo vas a dejar todo ahí en la nube, ahí todo, pues quién sabe qué dijo y ya. Exacto. No. Entonces, como no hay una formación espiritual, sí pueden caer en este tipo de cultos. Y por supuesto que los seguidores de un culto tienen una enorme ignorancia de cómo los grupos pueden manipular a los individuos. Y por eso este programa. Y aquí tenemos las características. No hay excusas, padres, no hay No hay excusas. Ni excusas. pequeños chicuelos cuando sean grandes. Ya Exacto. saben, exacto. Sí, estas son. Lo que pasa es que es difícil, porque cuando uno entra a ese ambiente, la manipulación es a nivel profesional. O sea, Los wow, adultos son manipulables también, no nada más los niños. increíble. Sí, lo La vimos en los importancia. últimos 3 años. Me gustó mucho esta última parte de la explicación de las características porque a mí me pasó. Yo crecí en un ambiente bien católico donde mi abuela escuchaba al Papa Juan Pablo II las misas los domingos Ujú. y a mí me daba un fastidio tremendo, pero siempre crecí como con ese patrón. Mi familia era católica, se iba a misa los domingos, yo hice mi bautizo, comunión, confirmación, así sea por tradición o por lo que sea, pero crecí Ajá, bajo esa estructura. Claro, exacto. uno crece, el mundo le ofrece a Sí. uno muchas cosas, Ujú. uno cree que uno puede tomar sus propias decisiones, entra el yoísmo, el Vaciste empoderamiento. la vaciaste la Eso, boté maleta, mi maleta en una tu equipaje. rebeldía. Yo dije, Ajá. esto no me sirve. Ajá, me estorba. Eso. Y Ajá. cuando ya entro en razón, que regreso a mi fe católica, que me sentía amada y todo, empecé a discernir. No, esto no es, esto no va con el Señor, esto sí, esto no, esto sí. Y sorprendentemente, ahorita llego a un punto en mi vida en la que me siento con la madurez espiritual. Todavía hay mucho que aprender Uy, porque, sí, como sí, hablamos, siempre sí, hay, pero uno se siente con una seguridad de pertenencia, diga lo que diga la gente, pues no se cree, a veces pararnos en una cámara y hablar, la gente siempre vamos a hacer críticas, pero si uno tiene la mirada puesta en el cielo, en el Señor, y uno sabe estos parámetros, pues el Señor se encargará de lo demás. O sea, qué sí, increíble porque llegó un momento en que yo pude, teniendo esta estructura de niño, aunque los padres crean que no hace nada y no es importante, sí a la deja. final sí deja, porque uno recupera la maleta y uno empieza, como la arepa que yo di, como mi Sí, mamá hace la arepa, que lo hablamos en los capítulos sí, anteriores. sí. Así mismo, y uno empieza a entender, esto no porque Era, me lleva a esto. ujú, sí. La formación es fundamental. Importantísima. Aunque digan que no entienden los niñitos, aunque no, pero estás estructurando un Está hábito, guardado allí. sí, Ujú. Y en sí, cualquier momento esa maleta va a ser útil. sí, 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 sí. Entonces, a ver, algo más que queramos agregar o hablar en este programa, hablando de la autoestima y de, por supuesto, los cultos y todo esto, me gustaría reforzar la parte de la autoestima porque siento que esta es la clave de este programa, la autoestima, la Sí, importancia y la diferencia cuando es alta y baja.
Sí, Entonces, cuando una autoestima es alta, muy difícil que entre en estos cultos, aunque uno nunca exacto, puede decir nunca, ¿no? exacto, sí, Cuando es baja, más fácil sí, para entrar en estos cultos. Entonces, vamos a sí, definir, para que sepa nuestra audiencia, exacto. las características o cualidades de una autoestima alta y una autoestima baja. Por ejemplo, el individuo, no vamos a decir niños, es individuo, la Ujú. persona que usa tiene una autoestima alta, aquel que usa su intuición y percepción. El que tiene autoestima baja usa sus prejuicios. De entrada, prejuicio. Qué triste, porque estás nada más con tu visión individual, ya mermando toda una personalidad o una situación solamente. Autoestima alta es libre, nadie lo amenaza, ni amenaza a los demás tampoco. El que tiene una autoestima baja se siente acorralado, amenazado, se defiende constantemente y amenaza a los demás. Lo que decíamos, la chica que llega de la universidad se siente amenazada de que le están haciendo preguntas porque se convirtió en vegana Y y ataca. reacciona y ataca. El que tiene autoestima alta dirige su vida hacia donde cree conveniente, desarrollando habilidades que hagan posible esto. Está consciente de a dónde va. Y el que tiene autoestima baja dirige su vida hacia donde otros quieren que vaya, sintiéndose frustrado, enojado y agresivo. ¿Por qué se siente así? Mm. Porque no tiene la capacidad, ¿no? Pero no sabe ni lo entiende. No tiene la capacidad de decir, voy a hacer esto o no voy a hacer esto, porque a veces no tienes que decir no, ¿no? Claro. No sabe. No, no, él sigue, el borrego, ¿no? Es borrego. Es consciente, el de autoestima alta, es consciente de su constante cambio, adapta y acepta nuevos valores y rectifica caminos. O sea, sí, el camino no es derecho siempre ni horizontal. Siempre hay altas y bajas, desvíos, entradas, salidas, así para un lado, para el otro, pero reorientas, ¿no? Es un GPS, tiene su GPS súper activo, hace el mapa, hace el camino, reorienta. Recalculando, recalculando. Sí, A sí, ver, está muy consciente de eso, ¿no? claro. El que tiene la autoestima baja es inconsciente del cambio, es rígido en sus valores y se empeña en permanecer estático, Terco. terco. Mm. El de autoestima alta aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades del presente, constante crecimiento, Mm. ¿no? El autoestima baja se estanca, no acepta la evolución, no ve necesidad, no aprende. No, 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 es que así se ha hecho siempre, yo así lo haré y seguiré así. Oye, no, pero sí puede mejorar la situación. Autoestima alta, fíjate, este punto es importantísimo, A ver. importantísimo. Acepta su sexo y todo lo relacionado con él. Autoestima alta. ¿Y qué pasa con autoestima baja? No acepta su sexo ni lo relacionado con él. ¿Qué estamos viendo en la sociedad? Bueno, en una minoría nos han hecho creer que la mayoría está así, pero no, la verdad es que no es ni el 2% de la sociedad que tiene estos problemas, pero hacen mucho ruido. Claro, Y los medios de entonces comunicación se enfocan en eso. están haciendo una manipulación de masas, están haciendo un totalitarismo, haciéndonos creer que es la mayoría y no, es una minoría que no está de acuerdo con su sexo ni lo relacionado con él. La autoestima alta se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera. La autoestima baja tiene problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Si lo haces en forma posesiva, destructiva, superficial y efímera. Ahí entra que el feminismo, por ejemplo. El radical. Ah, Feminismo radical, exacto. ¿verdad? Ok. Porque el feminismo originalmente fue muy bueno, ¿no? Darle voz y voto a las mujeres en aquella época que no tenían valor ante la sociedad. Em, pero pues como decíamos, todos esos movimientos a veces se corrompen con el tiempo. Mm. Entonces ahora estamos en una situación de feminismo radical, extremista. Volvemos a lo mismo, es un tipo de culto, Claro. ese. Autoestima alta, ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a mejorar. Autoestima baja, ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni aprende a mejorar. Autoestima alta, se gusta a sí mismo y gusta de los demás.
Esa me Autoestima gusta, esa baja, me gusta. sí, sí, sí. Autoestima baja, se disgusta a sí mismo y le desagradan los demás. Siempre está viendo lo peor de los demás. Qué triste, qué amargura. Autoestima alta, se aprecia y se respeta y así a los demás. O sea, él se tiene autorrespeto, lo que decíamos en las sesiones pasadas. Mm. Se autoconoce, se autorrespeta. El otro, autoestima baja, se desprecia y humilla a los demás. ¿Por qué los humilla? Para sentirse mejor. Se infla, claro. Claro. La autoestima alta tiene confianza en sí mismo y en los demás. El otro desconfía de sí mismo y de los demás. Es clarísimo. Autoestima alta se percibe como único y percibe a los demás como únicos y diferentes. Todo lo contrario en la autoestima baja, que se percibe como copia de los demás y no acepta que los otros sean diferentes. Esto te suena familiar a mí, pero muchísimo, con esos movimientos que hay últimamente, ¿no? Totalmente de No acuerdo. acepta que los otros sean diferentes, o que pienses diferente a ellos. Te atacan, Te no respetan atacan. tu opinión. Son muy tolerantes, pero cuando tú das tu opinión, no, ahí se acabó la tolerancia. Autoestima alta conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo hagan los demás. En cambio, el autoestima baja no conoce sus sentimientos, está como que confuso, los reprime o deforma Y luego la explota. realidad. Hay un delusional, Desilusión. Una. sí, un mundo irreal. Ok, No acepta la expresión de los sentimientos de los demás. ok. Autoestima alta, toma sus propias decisiones y goza con el éxito, disfruta. Oye, tu trabajo te costó, disfruta tu éxito. En cambio, la autoestima baja no toma decisiones, acepta las de los demás, culpándolos así si algo sale mal. Ellos nunca van a ser responsables. Acepta que comete errores, el de la autoestima alta, y aprende de ellos, porque los errores son unas oportunidades de De crecimiento, aprendizaje. de aprendizaje increíbles, la verdad. Cuando tienes una visión positiva de la vida, sabes que, híjole, sí, me equivoqué, pero bueno, el GPS me retoma, ¿no? Recalculando, aquí Recalculando. Y el de la autoestima baja no acepta que comete errores o se culpa y no aprende de ellos. Autoestima alta conoce sus derechos, obligaciones y necesidades, los defiende y desarrolla. Los defiende y desarrolla. La autoestima baja no conoce sus derechos, obligaciones ni necesidades, por lo tanto no los defiende ni desarrolla. Wow. Autoestima alta asume sus responsabilidades, ella lo hace crecer y sentirse pleno. El de la autoestima baja diluye sus responsabilidades, no enfrenta su crecimiento y vive una vida mediocre. Sí, sí. Conformista. Sí, sí. El de la autoestima alta, como decíamos, tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios de otros. Todo lo contrario, no se autoevalúa. El de autoestima baja necesita de la aprobación o desaprobación de otros, se la pasa emitiendo juicios de otros. Yo te voy a decir algo. Sentí como que la autoestima alta es un sol así grandísimo, de verdad, una cosa bella, y el de la autoestima baja una nube negra. Pues sí, por eso siempre están de malas, enojados, y salen a protestar y salen a decir, no digo que no, o sea, sí, Dios hay que mío. levantar la voz y hay que decir no estoy de acuerdo, pero cuando ya viene la agresividad y destruyen el patrimonio de otros con esa agresividad, no, Ya uno ahí dice, sí hay algo no no, está bien. ahí Hay una sí no. frasecita mágica que es maravillosa, que yo quiero que se lleven en este Ajá, programa. ajá. Yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Ah, claro. Sin ánimos de caer Sí, a pelea, ¿verdad? exacto. Y bueno, y como dice el Señor, si la persona no entiende, sacuda sus sandalias y se va tranquilito en paz. Ujú, Que eso es lo que nos así cuesta mismo. entender. Bueno, yo creo que quedó claro la importancia Sí. de una autoestima alta Sí, en el individuo, sí. la importancia también del rol del padre en la infancia del niño, que aunque crea que no está Total. haciendo nada, está haciendo. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Sí. Así que, señores, crean. Y definitivamente el que tenga autoestima baja, más probabilidades de entrar a estos cultos Exacto. y ser dominado y ser un títere del mundo, Un borreguito. un Ujú. borreguito, y el que Sin tenga voz su propia. eso, y el Ujú, que qué tenga triste. su autoestima alta, pues
un líder de su propia vida. Un líder positivo. Positivo de su propia Sí. vida. Me encantó. Entonces, bueno, gracias, Alejandrina Bella. Gracias, Jolie. Y hasta la próxima. Sí.